Gloria a Dios. Dios le bendiga en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, una nueva oportunidad que el Señor nos brinda para llegar hasta sus hogares, para llegar hasta tu vida y darte una palabra de aliento, también una palabra que edifique y una palabra que restaure, una palabra que para estos tiempos nos enseñe y nos revela, ¿verdad?, los últimos tiempos. Hoy quiero hablarte sobre Ezequiel 33 y la palabra de Dios en Ezequiel 33 nos habla sobre el deber de un atalaya, el deber de los que estamos llevando la palabra, no quedarnos callados y hablar la palabra como tenemos que hablarla. Por eso el Señor nos ha inquietado a muchos en que la palabra de Dios tiene que correr y la palabra de Dios se tiene que llevar con veracidad, con verdad. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a empezar, a iniciar con una oración. Bendito Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, Señor, quiero agradecerte por tu gran amor y por tu gran misericordia. En esta hora te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control de todo lo que vamos a hablar y todo lo que vamos a decir. Señor, que seas tú ministrando a través de tu palabra y que cada uno de los que escuchen esta palabra sean ministrados a través de ella y que esta palabra vaya con el Espíritu para que convenza de juicio, de pecado, para que convenza al mundo, para que convenza a todo el que tiene que convencer, como dice su palabra, porque yo no soy quien, es la palabra que va con el Espíritu, que te va a convencer y te va a redarguir. Así que en esta hora pues lanzamos esta palabra con el propósito y los planes tuyos, Señor, para que haga lo que tenga que hacer en esos corazones. Padre, que esos oídos estén atentos y que ese corazón esté dispuesto a una transformación y una renovación a través de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar entonces la palabra con Ezequiel 33. Bendito es el nombre del Señor Jesús. 33:1. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de Dios, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibe, y viendo la espada, ¿verdad?, lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta, gloria a Jesús, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viniere, ¿verdad?, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibe, y viendo la espada hiere de él a alguno, fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Gloria a Dios. La palabra es bien clara, hermanos, una vez más, y él es bien claro aquí y nos da una posición muy privilegiada a los atalayas, ¿verdad?, a esos centinelas, a esos que el Señor primeramente nos avisa la palabra para que nosotros podamos estar atentos y llevárselo y decirle, ¿verdad?,
al mundo o a los hermanos o en la iglesia, porque esta palabra habla al mundo, pero también nos habla a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, porque aquí inclusive estaba hablando al pueblo de Dios, ¿sí? Entonces es muy importante, nosotros tenemos una responsabilidad como pastores, ¿verdad? Como atalayas, como aquellos que advierten el peligro. Hoy estamos viendo que estamos en los finales tiempos y hay peligro. Y una de las cosas que nos preocupa a nosotros mucho los pastores, es que estamos viendo la frialdad del mundo. Estamos viendo que mucha gente está confiando, gloria a Dios, en muchas cosas que de repente no es Dios, ¿verdad? Está escuchando muchas cosas que de repente no vienen de Dios. Y aún, inclusive, muchos están durmiendo confiando en ellos mismos. La palabra de Dios nos habla muy claramente, ¿sí?, sobre lo que Ezequiel quiere mostrarnos aquí. Y vemos algo muy importante. Y es bueno que toquemos este punto, porque la palabra de Dios dice que anteriormente, ¿verdad?, Ezequiel había venido con una palabra de juicio y de muchas cosas que iban a suceder al pueblo de Dios, a Israel. Pero en esta sección, en este capítulo 33, dice que la profecía de Ezequiel toma una nueva dirección, ¿ve? Dios le recuerda a Ezequiel que él es atalaya de la nación. Y Dios está levantando atalayas de la nación, donde tú vivas, donde tú estés, pastor, profeta, donde estés, el Señor está levantando atalayas para hablar y predicar la palabra y llevar la palabra de verdad como debemos llevarla. Ezequiel era un profeta de Dios, atalaya, dice la palabra de Dios, para avisar al pueblo antes de que cualquier peligro, ¿verdad?, para que cualquier peligro pasare, ¿verdad?, ya él tenía que estar avisándolo, ¿verdad? Entonces, antes de la caída de Jerusalén, ¿verdad?, había proclamado el castigo y el destino del pueblo. Ahora proclama esperanza de resurrección. El mensaje cambia, ¿verdad? Y es lo que Dios quiere traer para este tiempo, hermanos. Un mensaje, ¿verdad?, que proclama esperanza y que proclama resurrección, que proclama restauración, ¿verdad?, de un mundo que ha estado lejos de Dios y quizás de una iglesia que ha dicho que conoce a Dios, ¿verdad?, pero que de repente nada más sabe de Dios, pero que necesita conocerle más a Él, necesita tener una intimidad más con Él. Entonces, lo más lamentable que estaba sucediendo en aquel tiempo, hermanos, dice, era que todos, aunque escuchaban el mensaje de la esperanza, ¿verdad?, el pueblo no respondía, el pueblo seguía igual. Y es el temor que nosotros como pastores tenemos. El mundo, la iglesia, todos están escuchando todo lo que está pasando, todo lo que está por venir, ¿sí? Los tiempos son difíciles, estamos en los tiempos postreros, en los tiempos finales. Y la gente escucha y dice, sí, muy bien, pero hasta ahí se queda, hermano. Y lo más triste es que verdaderamente ya se están dando las señales de los postreros tiempos. Mira, es algo indudable, es algo indudable. Ya el Señor viene. Entonces, eso era lo que preocupaba, ¿verdad?, también en aquel tiempo, ¿verdad?, a Ezequiel, ¿sí? El pueblo no respondía a su mensaje, ¿sí? Escucharon al profeta con curiosidad, pero continuaron viviendo su vida a su manera. Hermano, es lo que no podemos hacer en estos postreros tiempos. Es lo que no podemos hacer, ¿verdad?, viendo todo lo que hemos pasado y que Dios ha estado mostrando al mundo y a su pueblo que Él viene pronto, hermano. Él viene pronto. Así que Ezequiel hizo su trabajo y yo quiero hacer el trabajo mío, hermano. Yo quiero anunciarle al mundo y al pueblo de Dios que es tiempo de arrepentirse, que es tiempo de dejar sus caminos y es tiempo de buscar a Dios, porque el tiempo se está acortando. Ya no hay tiempo para más, el tiempo es ya, como decía nuestro pastor Cecilio, ¿verdad? Ya basta de vivir nuestra antigua naturaleza y empecemos a llevar una vida en santidad como Dios quiere, porque cuando Dios empieza a anunciar esto, hermano, es para que ordenes tu camino,
Es para que empecemos a pensar y a meditar que verdaderamente ya Él nos está anunciando que Él va a venir. ¿Y qué pasó cuando Él venga? ¿Cómo estemos nosotros? ¿Cómo vamos a estar? Si Él está anunciando que Él va a venir es para que nos preparemos, hermano. Y creo que el Señor está tardando su venida por causa de nosotros, hermanos. Entonces preparémonos, ¿verdad? Hoy en día tenemos las buenas noticias, ¿verdad? Tenemos perdón, pero es fácil olvidar el mensaje y seguir viviendo en el pecado, hermano. Cada día usted escucha en las redes mensaje tras mensaje de salvación, ¿sí? De restauración, de liberación, mensaje tras mensaje de buenas noticias, de que hay oportunidad, de que la iglesia debe ser transformada, cambiada, renovada, porque el Señor viene por una iglesia pura. Pero más sin embargo, escuchamos en el momento y ya después el mensaje se olvida y seguimos nuestra propia vida. Entonces, como leímos desde un principio, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta esto, que la palabra vino, la palabra de Dios vino, la palabra de Dios está, la palabra de Dios se ha dado, hermano, ¿sí? Gloria a Jesús. Ha venido el Hijo del Hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, dice, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, ¿verdad? Y no se apercibiere, y viendo, dice, y viendo la espada, ¿verdad? Lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. Así que yo creo que va a haber mucha sangre sobre la cabeza de muchos, de ellos mismos, por no escuchar el mensaje. Porque creo que en este tiempo, gloria a Dios, nadie tiene excusa, siempre lo voy a decir. La palabra de Dios está hablando, la palabra de Dios hoy más que nunca se está proclamando, se está llevando. Y sin embargo la gente sigue aún, ¿verdad?, en sus propios caminos. Hubo una palabra de Dios que nos habla muy claramente sobre lo que estaba pasando cuando se tocaba la trompeta y por qué se tocaba la trompeta, porque era muy importante. Y ellos estaban trabajando en la obra. Y con esto le quiero decir, hermano, que Dios está hablando a todos los que estamos trabajando en su obra. Mire lo que dice la palabra de Dios en Nehemías 4:18. Y mire, vamos a ver, ¿sí? Nehemías 4:18 dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Mire, dice que los que estaban trabajando estaban ¿qué? Con la espada ceñida, con la palabra de Dios, estaban allí, no descuidaban, ellos estaban trabajando en la obra y ellos tenían la palabra, dice, estaban ceñidos, porque la espada representa la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Y ellos edificaban, pero que la espada la tenían ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Sí, estaba junto a mí. Ese que tocaba la trompeta, él estaba pendiente de cuando se tocaba la trompeta. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Lejos unos de otros, porque no importaban, estaban trabajando unos lejos de otros. Pero dice la palabra de Dios que cuando sonaba la trompeta, todo el mundo tenía que estar atento al oído de la trompeta, escuchar el sonido de la trompeta, porque era una advertencia, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo? Y nosotros tenemos que, el enemigo no quiere que la obra de Dios avance. Como dice, la obra de Dios es grande y extensa. No nos podemos quedar todos en un lugar, pero tenemos que pasar la voz, y nosotros tenemos que ser esos atalayas, que en el momento cuando vemos el peligro, porque el enemigo venía a atacar,
El capítulo 4 de Nehemías nos habla de las precauciones contra los enemigos. Y nosotros tenemos que ser atalayas, hermanos. Nosotros sabemos qué es lo que está pasando, qué se está moviendo en el ámbito espiritual en este tiempo. Cómo el enemigo quiere venir a cerrar las iglesias, cómo el enemigo quiere venir a traer temor, cómo el enemigo quiere venir a poner a dormir a los hermanos y que los hermanos se confíen y ya esperar que las cosas vengan y punto. Hay muchos que se han cansado de orar, hay muchos que se han cansado de escuchar la palabra, hay muchos que se han distraído, ¿verdad? Y han permitido que cosas nuevas vengan a su vida que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, hermanos. Pero dice que la palabra de Dios, que la atalaya está allí vigilante, porque la atalaya es un vigilante. El atalaya es ese intercesor, ese que está orando, ese que está pidiendo y ese que está clamando en todo tiempo y en todo momento. Ese que está pendiente, ¿sí?, de clamar y de pedir, de interceder ante Dios. Y es lo que Dios nos ha llamado, a interceder, a ser atalayas, a llevar la palabra como tenemos que llevarla, como dice la palabra de Dios, ¿sí? A que la gente no diga, no, yo no tengo excusa, nadie me dijo. Mire, nadie tiene excusa en este tiempo, nadie, porque palabra es lo que sobreabunda, palabra es lo que hay, hermano, ahorita mismo, ¿sí? Y aquí está la palabra más segura, que es la profecía más segura, es la palabra de Dios. Entonces, no hay excusas. Por eso Nehemías le dijo, yo voy a estar aquí junto a ti, junto a la atalaya, ¿sí? Ese que sabe, ese que viene de parte de Dios, ese que tiene la revelación de Dios, ese que sabe la sazón de los tiempos, ese que está instruido en los tiempos, hermanos. Nehemías dice, yo voy a estar junto a ti, en el capítulo 18. Porque los que estaban edificando no estaban edificando desapercibidos. Los que estaban edificando, los que estaban trabajando, tenían la espada ceñida a los lomos, tenían la palabra de Dios, tenían el conocimiento de Dios, tenían el conocimiento de los tiempos de Dios, hermanos, gloria a Dios. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos del otro. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con vosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Hay que estar atento al sonido de la trompeta. Hay que estar atento a lo que Dios dice. Hay que estar atento a su palabra. Y Él para este tiempo ha dicho que los días son cortos, que ya Él viene pronto, ¿sí? Nehemías dice que la obra era grande y extensa. Estaban apartados en el muro, separados, pero que aunque estuvieran separados, trabajando cada uno en lo suyo, cuando la trompeta suena, nosotros tenemos que escuchar el sonido de la trompeta, porque el que está percibido de las cosas de Dios va a escuchar el sonido de la trompeta. El que está en el espíritu, hermano, va a escuchar el sonido de la trompeta, pero el que anda pensando en lo de él y pensando en el mundo y volviendo de nuevo a lo de él, no va a tener tiempo de escuchar la trompeta. El que anda en sus caminos, hermanos, y se ha olvidado de que Dios ha hablado en estos postreros tiempos de muchas formas y de muchas maneras, ¿sí? No va a escuchar. El que no está trabajando en la obra de Dios, no está trabajando en la edificación, ¿verdad? No va a escuchar la trompeta, hermanos. No la va a escuchar. Y Él dice, ¿verdad? Pero donde oyeres el sonido de la trompeta, reúnete. Mucha gente no va a tener tiempo de escuchar el sonido de la trompeta, porque el mundo lo ha absorbido. Porque es lo mismo que yo empecé hablando aquí. Escucharon el mensaje del profeta, sintieron curiosidad, gloria a Dios, pero continuaron viviendo a su manera. Mire, hermano, Dios nos ha permitido vivir todo este tiempo de cuarentena, no por el gusto. No por el gusto. Yo quiero en el nombre del Señor Jesús que tú medites sobre lo que te estoy hablando, porque esto es palabra verdadera. Esta palabra es veraz y verdadera. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, dice, gloria a Jesús, y no se diera cuenta, ¿verdad? Dice el versículo ¿de qué? Es el versículo de Ezequiel, aleluya, 33:4. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere,
y viendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. Asimismo, ¿por qué? ¿Por qué su sangre será sobre su cabeza, hermano? Gloria a Dios. Porque dice que escuchan la palabra de Dios. Están escuchando todo lo que se habla de la palabra de Dios. Aleluya. Como digo, nadie tiene excusa porque todo el mundo está escuchando la palabra de Dios. Pero hay muchos que están ignorando la palabra de Dios. La escuchan. Sí, me gustó. ¿Ah? ¿Cayó? ¿Dónde? ¿En qué parte cayó? No cayó en buena tierra. Cayó en el camino. ¿Sí? ¿Y qué? O cayó entre piedras y vino el enemigo y se robó la palabra de Dios. Pero el que escucha la palabra de Dios está apercibido. ¿Por qué él dice que no se dieron cuenta? Porque escuchando la palabra de Dios la ignoraron. Y creemos que tenemos todo el tiempo para seguir en nuestras ¿qué? En nuestros caminos. Sin arrepentirnos, sin arrepentimiento, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que su misma sangre estará sobre su cabeza. No tendrán excusa ni podrán echarle la culpa ni al pastor, ni al profeta, ni al atalaya, ni al hermano, ni al líder, ni nadie, nada. Porque la palabra se está dando. Hoy más que nunca la palabra está corriendo como un río, para que todo el mundo entre a las aguas del Señor. Gloria a Jesús. El versículo 5 dice: el sonido de la trompeta oyó y no se percibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Entonces, hoy es tiempo para que te pongas a tono con el Señor. Hoy es tiempo para que entiendas lo que el Señor, a través de esta palabra y de los atalayas de este tiempo, te están mostrando y te están diciendo. Escucha la palabra de Dios. Hay mucha gente durmiendo, mucha iglesia, mucho pueblo durmiendo, hermano. ¿Sí? Igual que el mundo. Pensando, como decía el pastor ayer, el hermano Cecilio, que hay tiempo y que eso mismo se dijo hace mucho tiempo y no pasó nada. Pero en aquellos tiempos ellos están hablando de que eran los postreros tiempos. Imagínense, más de 2000 años. Más de 2000 años. Entonces sí quiere decir, ¿verdad?, que sí estamos en los postreros tiempos. Sí, porque ya pasó bastante tiempo, hermano. Bastante, si no se ha dado cuenta. Póngase a cuenta con Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 7. Gloria a Jesús, de Ezequiel 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Tenemos un compromiso, hermano. Tenemos un compromiso y aquí está. ¿Sí? A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás la palabra de mi boca. ¿De la palabra de dónde? ¿De quién? De la boca de Jehová. Porque el Señor le estaba hablando ¿a quién? A Ezequiel. Hoy hay muchos Ezequieles que están hablando y la gente está ignorando la palabra de Dios, ¿verdad? Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Sí? Hay que guardarse espiritualmente, hermano. Y el Señor en este tiempo nos está mandando a amonestarlos, a estorbarlos. Y aunque muchos no les gusten, hermano, tenemos que hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Porque estamos como atalaya, ¿sí? Anunciando que Cristo viene pronto. Y está dando la oportunidad de dejar nuestros malos caminos. ¿Y qué hace la gente? No hace caso. La gente no está haciendo caso. Estamos anunciando al mundo que Cristo viene y la gente no hace caso. Estamos diciendo a la iglesia que mire por dónde anda, que mire su caminar, que empiece a andar en la santidad que el Señor quiere, y tampoco se hace caso. Aleluya. Hay que proceder al arrepentimiento. 120 años predicó Noé y solamente su familia se salvó. Hermanos, 120 años predicando que venía el diluvio, que Cristo venía, y no hicieron caso. ¿Sí? Siguieron haciendo su vida.
Gloria a Dios, bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces la palabra de Dios nos sigue diciendo en el 8, cuando hieres al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Porque nosotros tenemos que hablarle a esa gente que no conoce de Dios. Por eso yo también hoy quiero hablarte, amigo, que me escucha. Si tú no conoces de Dios, pues yo te pido en el nombre del Señor Jesús que te arrepientas y que busques el camino del Señor. El Señor está con su mano extendida. El Señor también te está dando oportunidad para que te arrepientas y para que le busques. El Señor, a través de tu Hijo, de su Hijo Jesucristo, te da la oportunidad para que llegues a Él, porque es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? Dice entonces el versículo 9, y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Sí? Tú libraste tu vida. Así que hoy este mensaje es tanto para la iglesia, pero también para el mundo, hermano, porque Cristo vino a morir por el mundo. Cristo vino a morir por todos, hermanos. Todos tenemos una gran oportunidad de ser salvos a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios justo. ¿Sí? Dios es un Dios justo, por eso Él habla y Él viene hablando no solamente a la iglesia, sino que Él viene hablando a todo el mundo. Y la palabra de Dios nos habla entonces, gloria a Jesús, en Hechos 13. Vamos a buscar lo que dice la palabra de Dios en Hechos 13. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Hechos 13, ¿sí? Capítulo 13, versículo 38. Dice así: sabed pues estos varones hermanos que por medio de él, ¿de quién? De Cristo, de Jesús, se os anuncia perdón de pecado. ¿Sí? Estoy hablando contigo, tú que no conoces a Cristo, tú que todavía no has aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Mira, te estoy hablando la misma palabra de Dios. ¿Ve? Que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Él, en Cristo Jesús, ¿verdad? Está justificado. Está justificado. Todo aquel que cree en Él está justificado. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo de nuevo. Sabed pues de estos varones hermanos que por medio de Él, de Jesús, de Cristo, se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, ¿verdad? En Él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Sí? Mirad, no menosprecies, gloria a Dios, ¿verdad? No menosprecies la palabra de Dios, ¿verdad? Para que no te asombres cuando venga lo que ya Dios dijo allá atrás en el Antiguo Testamento y que actualmente está hablando. No te asombres de las cosas que van a padecer, porque Él dice: porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Gloria a Dios, bendito es el nombre del Señor Jesús. Aquí Pablo estaba hablándole a los impíos, a los gentiles, pero también le estaba hablando a los judíos, ¿verdad? Y él estaba hablando esta palabra porque Pablo fue encomendado para llevar una palabra de restauración, para que glorificara a Dios. Pablo en sus prédicas estaba glorificando a Cristo y estaba anunciando, sí, la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Por eso hablamos de que Dios es un Dios justo, porque Dios sabía que nosotros no podíamos cumplir la ley, pero entonces mandó a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos ser justificados por la sangre de Cristo. Gloria a Dios, bendito es el nombre del Señor Jesús.
Ezequiel 33:11 nos sigue hablando, hermanos, muy interesante. Diles, vamos a ver desde el 10 para que entendamos lo que entendamos. El camino de Dios es justo. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestra rebelión y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Porque ellos no habían entendido que Dios los podía justificar. Y ellos todavía pensaban que ellos pues eran condenados. Iban a seguir siendo condenados. Pero lo que no saben los judíos todavía algunos, que si ellos van delante de Dios y reciben y aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador, serán salvos. ¿Sí? Dile, dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, ¿verdad? Que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque no moriréis, oh casa de Israel. ¿Por qué impío? Porque no estaban creyendo en el Hijo de Dios. No creían en el sacrificio que había hecho Cristo Jesús por ellos también, ¿sí? Dios quiere que el impío, dice la palabra de Dios, se vuelva de su camino y viva. Porque la oportunidad es para todos. La oportunidad es para todos, hermanos. La oportunidad nada más no es para unos cuantos. La oportunidad es para todos. Por eso la palabra de Dios en Hechos 13, gloria a Jesús, 19, es bien clara, hermanos, ¿verdad? Es bien clara. Y él dice, y habiendo, gloria a Jesús, bendito es el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver si es la cita correcta, hermanos. Santo es el nombre del Señor Jesús. Hechos 3:19. Gloria a Dios. Hechos 3:19. Dice así, Pablo hablando, ¿sí? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Se da cuenta? Que cuando nos arrepentimos y nos convertimos, vendrán tiempos de refrigerio. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, y esto es tanto para la iglesia como el pueblo, como ese mundo, esa gente que está impía, que no conoce a Dios. ¿Sí? Hay una oportunidad en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios está llamando a un arrepentimiento al mundo, pero también está llamando a la iglesia a un arrepentimiento, a buscarle a Dios en espíritu y en verdad, a entender la palabra de Dios y las profecías para este tiempo, a ser entendidos y no ignorar la palabra de Dios, porque los tiempos se acortan, hermano. Los tiempos son cortos, ya no hay tiempo para más. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que vengan las lluvias de bendiciones en este tiempo, hermano. Pero te estoy hablando de las bendiciones espirituales, aleluya. Te estoy hablando de la bendición que es estar buscando el reino de Dios y su justicia. Te estoy hablando de la bendición que es buscar de las cosas de arriba y no ocuparnos de las cosas terrenales, aleluya. De ocuparnos de la herencia que Dios nos ha dado, una herencia que no se corrompe y no se daña, que no se marchita, aleluya. Sí, estoy hablando de que nos arrepintamos porque el tiempo se acorta, hermano. El Señor te está dando tiempo para que nos arrepintamos todo, ¿verdad? De nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestro poco entendimiento, de nuestro poco interés, hermano. No es tiempo para estar durmiendo, es tiempo para que estemos atentos y percibidos a la voz, a la trompeta, porque la trompeta sonará y los que están dormidos no la escucharán, hermanos. Los que están dormidos no se van a percibir de la trompeta de Dios. Gloria a Jesús. Y qué triste, aleluya. Vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo 2:4.
Bendito es el nombre del Señor Jesús. Santo y poderoso es Dios. Dios está hablando, mi hermano. Dios está hablando de muchas formas, de muchas maneras a cada uno de nosotros. No nos olvidemos de lo que Dios está hablando. Timoteo 2, primera de Timoteo 2, 4, dice así, hermanos. Instrucciones, ¿verdad? Nos da instrucciones sobre la oración, sobre permanecer, ¿verdad? En esa oración, mantenernos, porque el atalaya, el intercesor, tiene que estar en oración, tiene que estar en comunión con Dios para que Dios le revele, para que cuando escuche, cuando el Señor toque la trompeta o la palabra de Dios hable, para que hable a la iglesia. Gloria a Dios, aleluya, la palabra venga revelada y sea dada como Dios se la dio, como Dios se la dio. Miren, 1 de Timoteo 2:4, bendito es el nombre del Señor Jesús. Dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a ver lo que dice del primero. Exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Es deber de nosotros, hermanos, hacer oraciones, peticiones, exhortaciones a todos los hombres y orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en toda honestidad. ¿Qué está mandando el Señor aquí? A orar por los que están en eminencia. Hermano, le pido en el nombre poderoso de Jesús, no se ponga a hablar nada de los que están en eminencia. Déjele eso a Dios. Pero nosotros no estamos aquí para interferir de la manera que interfiere el mundo, como actúa el mundo. No se conforme al mundo, hermano. Usted está aquí es para orar por ese presidente, por ese ministro, por lo que están haciendo mal. Es la oración nuestra que puede cambiar eso, hermanos. Mire, la palabra de aquí lo dice, en 1 de Timoteo 2, 3. Gloria a Jesús. Y 2. Dice que nosotros tenemos que hacer rogativa por los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La iglesia no tiene que meterse en eso, no tiene que opinar. La iglesia tiene que orar por esos que están haciendo mal, que están gobernando mal. Sí, usted tiene que orar por ellos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Por eso tenemos que hacerlo, porque nosotros tenemos que agradar a Dios. No se compare ni se ponga igual al mundo, ¿sí? No empiece a difamar. No, hermano, eso no nos toca a nosotros, a la iglesia. La palabra de Dios dice que tenemos que orar por los hombres y por los gobernantes, por los que están en eminencia, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, dice, ¿por qué tenemos que hacer esto que él está diciendo? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Hermano, ¿por quién? Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, eso le toca a Dios, y yo se lo doy como un consejo muy sano, porque la palabra dice que a nosotros nos conviene mejor orar por esos hombres, porque estamos aquí, hermano, para orar por ellos. Quizás se puedan convertir al Señor y puedan ser salvos. Amén. Entonces la palabra es bien clara, hermano. Dios está hablando al mundo, ¿sí? Dios está hablando al mundo, pero también está hablando a la iglesia. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús. En 2 de Pedro 3:9 nos viene diciendo entonces, ¿sí? Que tenemos que estar pendientes del tiempo, porque el tiempo se acorta. Y mire cómo Él lo viene trayendo. Vamos a ver desde el 9. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿sí?
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que todo el hombre proceda al arrepentimiento. Y si Dios ha retrasado o ha tardado su venida, también es eso, porque quiere que todos tengan la misma oportunidad, porque Dios es un Dios justo. Y para eso nosotros estamos, para llevar esa palabra, para llevar las buenas noticias de salvación y para decirle a ese que no conoce a Dios que tiene una oportunidad para una vida eterna. Entonces, hermano, el Señor no retarda su promesa. El día del Señor vendrá, pero lo está retardando. Él lo está retardando. ¿Por qué? Por causa de nosotros, hermano, por causa de aquellos que todavía han de ser salvos y han de llegar. El Señor no retarda su promesa, según alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios todavía está por nosotros, y todavía aún la paciencia de Dios está por nosotros, los que somos llamados sus hijos, hermanos. Los que estamos dentro de la iglesia, pero que lamentablemente, hermano, quizás no le va a gustar lo que yo le voy a decir, ¿sí? Nos estamos quizás comportando como se está comportando el mundo, hermano. Pues yo te quiero decir hoy que Dios me ha llamado para estorbar y para amonestar. Y si tú estás libre de lo que yo te estoy diciendo, gloria a Dios. Pero si la palabra te tiene que redarguir en este día, y tú tienes que corregir, y tú tienes que perdonar, y tú tienes que empezar a examinarte de algunas cosas que estás haciendo que no es agradable a Dios, hoy es el día, ¿sí? Porque mire lo que dice el versículo 8. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Han pasado 2000 años, ¿sí? Quizás para Dios nada más son 2 días. Son 2 días, hermanos. Entonces, no sé si el Señor demore 1000 años, que es un día, o 2000 años más, que pueden ser 2 días. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Señor está hablando hoy a la iglesia, hermano. Porque nuestro deber como atalaya y como puestos en una iglesia como pastores es hablar la verdad, es hablar la palabra de Dios, ¿sí? Es no falsear la palabra de Dios, es llevar la palabra sin mezcla, es llevar la palabra como dice su palabra. Y si bien es cierto, Él ha mandado a su Hijo Jesucristo y por gracia somos salvos, hermanos, pero nosotros tenemos que mantenernos en una santidad. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. En el versículo 10 dice la palabra de Dios, allí en 2 de Pedro 3, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán por grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y la obra que en ella hay será quemada. ¿Sí? Eso va a venir, la palabra de Dios lo está diciendo. Y nosotros tenemos que estar preparados para todas estas cosas, para escucharlo, para saber el tiempo profético de Dios. Y el Señor dice entonces en su palabra, en el 15, dice: y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le había sido dada, os escribió. Entonces, la paciencia de Dios redunda en bendición y en beneficio y en una oportunidad más para nosotros, hermano. Pero ¿hasta cuándo es la paciencia de Dios, hermano? Usted la sabe. Nosotros no sabemos. Entonces yo no me confío mejor, y yo trato de mejor de vivir y de llevar mi vida en santidad, porque dice que la palabra de Dios que Él va a venir como ladrón en la noche. ¿Cuándo? ¿Quién sabe cuándo va a venir el ladrón en la noche? ¿Quién sabe cuándo le van a venir a robar a usted en la noche? Nadie sabe, ¿verdad? Entonces tenemos que estar como las vírgenes, prudentes, hermanos, con nuestras lámparas llenas de aceite, hermanos. Y este es el tiempo para llenar nuestras lámparas de aceite. La palabra de Dios continúa
hablando en Ezequiel 33:12, gloria a Dios, y nos habla Ezequiel 33:12, bendito es el nombre, dice: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia, ¿verdad? El día que pecare. La palabra es bien clara cuando el Señor nos dice que el justo por la fe vivirá. Pero nos está hablando de qué, de una oportunidad. Este pasaje nos habla de una oportunidad. Nos habla de qué, de un arrepentimiento, hermanos. Hay oportunidad para llegar al Señor. Hay oportunidad para llegar a la vida eterna. Hay oportunidad para salvarnos. Pero miremos cómo andamos. Pueblo de Dios. Iglesia, despierta, iglesia. Yo siento en mi espíritu, hermano, decírselo. Pero siento, hermano, que van a haber mucha gente así, ¿sí? Que escucharon la palabra, que vio lo que pasó, que tuvieron mucho temor, hermano, tuvieron mucho temor, pero que ya se les olvidó, ya se pasó el temor, ya, y creen que van a seguir la vida y la vida va a continuar igual. Hermanos, quiero decirte que tenemos que estar siguiendo, trabajando en la obra de Dios, ¿sí? Y con el oído atento a la trompeta, porque sé que esto no va a demorar mucho tiempo. Dios está hablando a su pueblo, también está hablando a los impíos, a que se arrepientan, a que vengan el camino y hagan lo que tengan que hacer. Mire la palabra de Dios, hay oportunidad, porque mire la palabra de Dios en Crónicas. Mire lo que Él habla en Crónicas. Si buscamos Crónicas, segunda de Crónicas, nos vamos a dar cuenta. Y este pasaje, todo el mundo en este tiempo, todo el mundo ha hablado de este pasaje, hermano. De segunda de Crónicas 7, 14. Pero este pasaje tiene un sentido que hay que darle el sentido real. Hay que darle el sentido real a lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice el 7:14. El Señor está hablando a su pueblo, nos está hablando a nosotros, hermano. Y esto nada más no se dice, no, esto hay que hacerlo todos los días, hermano. Estamos aquí como atalaya, estamos aquí como luz, estamos aquí como sal, hermano. Y mire lo que él viene diciendo en el 7:14. Gloria a Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Si se humillare mi pueblo, ¿a quién está hablando? Al pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué? Y oraren. ¿Sí? Y oraren. Pero que en esa oración, ¿verdad?, no sea de palabras, sino que buscar en mi rostro, una oración verdaderamente entregada, una oración verdaderamente de intimidad, de tener esa intimidad con el Señor. Y que en medio de esa oración tú entiendas que estás actuando mal, que estás caminando mal y que te tienes que arrepentir, porque Él dice: y buscar en mi rostro y se arrepintieren de sus ¿qué? De sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces el Señor es bien claro, hermanos. Cuando Él habla aquí, esto tenemos que entenderlo. Esto tiene una profundidad. Si nosotros oramos de todo corazón, en humillación, en arrepentimiento, dice la palabra de Dios, nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, reconociéramos, ¿verdad?, verdaderamente delante de Dios que estamos mal, hermano, estamos mal. Sí, hermano, y digo estamos mal porque cada uno de nosotros tiene que ir a ponerse a cuentas con Dios, pedirle perdón a Dios, arrepentirse y decirle: Señor, verdaderamente lo que tú quieres hacer conmigo, hazlo, Señor, transforma, cambia, renueva, transforma mi corazón, mi vida. Hay cosas que hay que cambiar en mi corazón. Hay actitudes que tienes que cambiar, que Dios está demandando y Dios está pidiendo. Y dice que luego Él oiría desde los cielos, perdonaría nuestros pecados y sanaría nuestra tierra, hermanos. Cada día hay que ir delante de Dios, hermano, a pedir perdón, a decirle al Señor: aleluya, me humillo delante de ti, Señor. Señor, he reconocido que te he fallado, he reconocido, Señor, que no he hecho las cosas como a ti te agrada, Señor, en que estoy fallando. Es lamentable, hermano, ¿sí?,
como dice su palabra. En ese versículo que ahorita mismo no tengo, pero sí sé. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Una oración elaborada y que todo el mundo vea. No, el Señor quiere es un corazón entregado a Él, un corazón verdaderamente para Él. Que lo que nosotros hablemos y digamos no sea solamente de boca, sino que sea de adentro. Por eso el Señor dice, sí, si humillare mi pueblo, verdaderamente se humillare. El Señor sabe y el Señor conoce quiénes son los que verdaderamente se humillan delante de Él. Por eso tenemos que ir cada día y cada mañana y pedirle a Dios que sane nuestra tierra, que sane nuestro corazón, hermano. Hay mucho pueblo de Dios contaminado, hermano, por diferentes cosas. Yo tengo que hablar esto en el nombre del Señor Jesús. Yo tengo que decirlo porque lo he sentido de parte de Dios, hermano. Esto yo no lo estoy diciendo porque yo he visto nada en nadie, pero es que tengo que hablarlo. Tengo que decirlo, hermanos. ¿Sí? Porque Dios me llamará a cuenta. Si Él me está diciendo una palabra y yo no la estoy anunciando, no la estoy hablando, no les estoy diciendo, hermanos, hay que arrepentirse verdaderamente. Hay que andar en santidad, hay que buscar el rostro del Señor verdaderamente, hay que humillarse en la presencia de Dios, hay que sanar nuestros corazones, hermano, porque el pueblo de Dios está corrompido y el pueblo de Dios se ha dañado, hermano. Dios está retardando, aleluya. ¿Por qué? Por darle la oportunidad tanto al mundo como a nosotros también, que verdaderamente le busquemos como Él quiere que le busquemos, hermano. Gloria a Dios. Ezequiel 33:13 nos dice, cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Porque hay gente, hermano, que no quiere andar en la justicia de Dios, sino que quiere andar en su propia justicia. Porque hay gente que no quiere esperar lo que Dios tiene que hacer, sino que quiere hacer lo que ellos quieren. La palabra de Dios está bien clara, hermana, aquí en el versículo 33 de Ezequiel. Aleluya. En el capítulo 33, versículo 13 de Ezequiel. Amén. Cuando yo dijere al justo, mira quién está hablando, al justo, al que ya Él justificó, al que Él ya compró con la sangre de Cristo, a su hijo, porque solamente hijo es aquel que recibe al Señor y es justificado por la sangre de Cristo Jesús. Dice, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, tienes que creer lo que Él ha dicho. Tienes que confiar en la promesa de Dios. Y Él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad. Dice la palabra, toda su justicia no será recordada. Delante de Dios no será recordada la justicia, porque estás en desobediencia, dice la palabra de Dios. El justo vive por la fe, dice la palabra. Gloria a Jesús. Es por la fe que vive el justo, por la fe del Hijo de Dios. Aleluya. No es por mi propia justicia, gloria a Jesús, sino es por la justicia de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 38. Vamos a buscar Hebreos 38. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Dice así la bendita palabra del Señor. 10:38 de Hebreos. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Miren que la palabra es bien clara. La palabra es bien clara. Entonces dice la palabra que también, si vamos a ver y miramos el versículo 26 de ese mismo capítulo de Hebreo 10, dice así:
que Él nos advierte sobre el que peca deliberadamente. Y dice, porque si pecáramos voluntariamente o deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Si ya nosotros, hermanos, porque Dios está hablando al justo, ya nosotros conocemos que no debemos hacerlo y lo hacemos deliberadamente, ¿verdad? Y como dice la palabra aquí también, voluntariamente, el Señor dice que ya no queda más sacrificio por el pecado. Porque ya Él hizo el sacrificio por ti para que nosotros no estuviéramos ni anduviéramos en delitos y pecado. ¿Sí? Gloria a Dios. Para que no anduviéramos en delitos y pecados. El que peca deliberadamente nos advierte, ¿verdad? Gloria a Jesús, teniendo el conocimiento. Entonces está hablando a la iglesia, hermano, porque nosotros tenemos conocimiento de que no lo debemos hacer. Nosotros sabemos qué agrada y qué no agrada a Dios, como dice la palabra. Aleluya. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Si nosotros retrocedemos, no vivimos por fe, sino que yo quiero vivir por lo que yo puedo hacer por mis obras. Dice la palabra de Dios que eso no va a agradar a Dios. Pues yo tengo que confiar en lo que Dios hizo por mí. Yo tengo que confiar que ya yo no vivo por las obras, sino que yo vivo por la obra grande y maravillosa que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario por mí. Amén. Y tenemos que entender que el sacrificio que Dios hizo por nuestros pecados fue perfecto. Entonces nosotros hoy vivimos por fe y no por obra. Así que nada de lo que yo pueda hacer, nada de lo que yo haga, ni de lo que el hombre haga que no conoce a Dios puede justificarse ante Dios. El único que puede justificarle a usted delante de Dios es Cristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios también viene hablando esto, hermano, por aquellos que apostatan de la fe, por aquellos que han empezado en la gracia de Dios y están terminando en la ley, en la letra, como el Señor le dijo a los Gálatas. Ustedes caminaban bien, ustedes iban bien, ustedes empezaron en el Espíritu. Son unos insensatos. ¿Cómo van a terminar ahora en la carne? Empezando a hacer obras, y las obras no le van a salvar. Entonces ellos estaban pensando, porque venimos hablando, ¿verdad?, de Jeremías, de Ezequías, y ellos estaban pensando que Dios no los iba a perdonar. Pues hay una oportunidad, hubo una oportunidad para ellos y la hay para este mundo actual, de pedir perdón, de arrepentirse y de caminar en la dirección que Dios quiere que camines. Y ya para ir terminando, hermanos, en esta preciosa noche, quiero que vayamos a buscar la palabra en, bendito Dios, en segunda de Pedro 2:20. Mire, me llama poderosamente la atención antes de que pasemos este pasaje. Gloria a Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesús. En Hebreos 10, Él dice, gloria a Dios, arrepentíos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos, dice, con agua pura. Porque dice la palabra de Dios que nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿sí? Nosotros somos los que seguimos adelante. Nosotros somos de los que avanzamos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. En el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, gloria a Dios, para perdición, sino de los que tienen fe, ¿para qué? Para preservación del alma. Y tenemos que seguir perseverando, hermanos, perseverando, porque nuestra alma es la que va a llegar a la presencia de Dios. Tenemos que, mientras estemos aquí, seguir perseverando,
Y entonces, ¿qué? Seguir viviendo por fe, como dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Grande y poderoso eres tú, mi Dios. La palabra de Dios en 2 de Pedro 2:20. Aleluya. 2:20 y 21 nos dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, gloria a Jesús, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, hermanos, no nos conviene volvernos atrás, no nos conviene retroceder, como dice la palabra de Dios, porque estaríamos en un peor estado que el primero. La palabra de Dios dice que cuando nosotros nos apartamos del Señor, ¿verdad? Dice que vienen 7 espíritus peores. Va a ser más difícil, ¿verdad?, volver al camino. Gloria a Dios. Así que el postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Verdad? Gloria a Jesús. Entonces la palabra de Dios es bien clara cuando nos dice que es mejor no volver atrás. Y que acá el Señor nos dice en hebreo: nosotros no somos de los que retroceden, hermano. La palabra de Dios nos dice entonces en Hebreos 10:39 que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Continuemos, hermanos, sigamos, hermanos, no importa lo que veas, no importa lo que pase, mantente firme. No dejes que el enemigo venga a entretenerte, no dejes que el enemigo te venga a dormir, amén, sino que empieza a pararte y a pararte firme y a decirle: Señor, verdaderamente en este tiempo no he estado haciendo lo que tú has querido que haga, bueno, pero hoy tengo la oportunidad, he escuchado esta palabra y tomo esta palabra en mi corazón, la atesoro y la voy a poner por obra. Gloria a Jesús. Dice, continúa entonces Pedro diciendo en el 21, aleluya, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, hermanos. Pero nosotros que hemos conocido el camino de la justicia, seguimos avanzando. Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto y todas las señales están dadas. Y yo como atalaya tengo una responsabilidad, hermano. Tocar la trompeta, hermano, sin que nadie se ofenda. Pero tengo que tocar la trompeta porque nadie tendrá excusa. Has tenido tiempo suficiente para todo este tiempo buscar al Señor, como Él ha dicho, buscarme mientras pueda ser hallado y mientras esté cercano. Iglesia de Dios, te invito a que escuche la palabra de Dios, a que esté atento y que este mensaje no lo ignores. No lo ignores, hermano, porque esta es palabra de Dios. Así como el Señor le dijo a Ezequiel, que no pase lo que le dijo a Ezequiel. Cuando Ezequiel tenía este mismo sentir, Dios le puso ese mismo sentir, y es el mismo sentir que ha puesto en mí. Y estoy hablando de la iglesia de Dios a nivel universal. Estoy hablando simplemente de nosotros, del remanente chiquito, ese que está en Bethesda. Estoy hablando al pueblo de Dios, a la iglesia en total. No es tiempo para ignorar la palabra de Dios. No es tiempo para dejar pasar el mensaje. No es tiempo para escuchar el mensaje. Lo mismo, atiende la palabra de Dios. Porque cuando tú recibes la palabra de Dios en el Espíritu,
Cuando estás dispuesto a recibir la palabra en el Espíritu tiene que hacer, la palabra que va con el Espíritu tiene que hacer en ti. Porque dice la palabra que ella no regresa vacía. Yo te dejo con esta exhortación, te dejo para que medites en esta palabra y también para que medites en tus caminos. El Señor ha estado hablando, hermano, de muchas formas, de muchas maneras en todo este tiempo. Y le he preguntado al Señor, le he dicho, Señor, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando con tu iglesia a nivel mundial? Y muchos están dormidos. Muchos están desapercibidos. Muchos no están atentos a la voz del Señor, como dice el Señor. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escucha la trompeta, porque el Señor está hablando. El Señor está mandando atalayas. El Señor está mandando a Ezequieles en este tiempo para que escuchen la palabra, pero para que la palabra no regrese vacía. El Señor está levantando atalayas para que avisen al pueblo de Dios todo lo que ha de venir, pero no para que el pueblo ignore la palabra de Dios, no para que el pueblo se eche fresco y se olvide, no para que el pueblo diga yo tengo mucho tiempo. Cuidado que 1000 años es como un día para el Señor y un día como 1000 años. Que el Señor te bendiga rica y poderosamente en esta noche y medita sobre esta palabra. Bendiciones de lo alto.